Historias extrañas de los suscriptores. ¿Qué onda, Leo? Soy Vinicius Hermenegildo, pero puedes llamarme Vini Cara. Yo estudiaba en una escuela muy pesada, todos los chicos se saltaban las clases y se iban a la esquina a tomar cerveza, eso cuando no hacían cosas aún peores. Jorginho era el más loco del grupo, ¿sabes? Le gustaba faltar a clases. Entraba y todo, pero a la hora de la clase se brincaba la barda. Con una facilidad que impresionaba incluso a los compañeros más valientes, él se sentía el verdadero rey de la calle, libre para explorar el mundo más allá de los límites del salón de clases. Sin embargo, algo siempre llamaba su atención. Cuando él saltaba la barda, una anciana que vivía en la casa frente a la escuela parecía estar siempre ahí, observando silenciosamente cada movimiento de los maleantes que saltaban por ahí. ¿Verdad? Y con Jorginho era lo mismo. Era como si sus ojos experimentados penetraran en el alma de la criatura, pero ella nunca decía una palabra. Ni siquiera la presencia constante de la anciana intimidaba a Jorginho, ¿verdad? Él se jactaba con sus amigos, diciendo que nada podría detenerlo, ni siquiera la extraña mirada de esa anciana ahí, ¿verdad? Yo soy el más grande, solía decir él, y nada me va a pasar. Sin embargo, un día, la vieja abrió la boca. Mano le dijo algo, soltó una frase que parecía una premonición. Ella murmuró mientras él saltaba la barda: «Un día te vas a torcer ese pie». Jorginho simplemente se reía de esas palabras y seguía con su rebeldía sin darle importancia a la advertencia de esa vieja. Los días pasaron y Jorginho seguía con su rutina de faltar a clases y desafiar las reglas. Pero como dice el dicho, toda acción tiene una reacción en un día particularmente soleado. Mientras él saltaba la barda de la escuela con su confianza habitual, algo terrible sucedió. Él no contaba con que debajo de donde estaba brincando había botellas de cerveza tiradas. Él, además de torcerse el pie al caer al suelo, rompió una botella y los pedazos de vidrio rasgaron su tenis y, en consecuencia, su pie. Hermano, le destrozó el pie al tipo. Su peso, sumado a la velocidad, hizo que fuera directo al hospital. Mientras él gritaba y la ambulancia llegaba para rescatarlo, la señora soltó un grandioso «te lo dije». El dolor fue inmediato. Jorginho lo aprendió de la peor forma, que incluso los más confiados pueden ser tomados por sorpresa por la vida. Mientras sanaba el pie torcido y la mano cortada, seguro pensaba en esa vieja, ¿verdad? Diciendo que le iba a ir mal. Desde ese día, Leo empezó a asistir misteriosamente a clases. Nunca más volvió a saltar la barda y empezó a tomar un rumbo diferente en su vida. Chavos, lancé otro cómic en la tienda Cartoon, Gato vs. Siren es una historia que se desarrolla en una tierra destruida por esas criaturas extrañas y muestra la lucha entre esos dos titanes. ¿Quién será el ganador de esta batalla? Esa es la gran pregunta que tanto queremos saber. Y si no lo conoces, hay una historia de Leo y la abuelita en una aventura contra las fuerzas del mal. Niños del barrio están desapareciendo misteriosamente. ¿Qué estará pasando? ¿Será que Leo y la abuelita podrán descubrir este misterio? También tenemos otros cómics. Agrega ese WhatsApp de la tienda y te estaremos atendiendo. Hola Leo, mi nombre es Renan. Quiero contar una historia que le pasó a mi abuelo. Él era camionero de ganado, un vaquero. Entonces, él tomó un viaje por la Brasil 116, conocida como la Carretera de la Muerte. Ya eran las 2 de la mañana y se detuvo a cargar gasolina en una estación y pensó en dormir ahí mismo. Pero llegaría muy tarde a su destino, así que prefirió continuar el viaje, pues así llegaría por la mañana. Mi abuelo tenía un loro llamado Marreco, que era su compañero de viaje. Marreco tenía una costumbre.
Siempre que alguien pedía un aventón en la cabina, él decía: «Vamos a viajar, bicho feo». Mi abuelo siguió su camino y miró el reloj. Ya eran las 3:03 de la mañana. Un poco más adelante, hermano, vio a una mujer vestida de blanco en el acotamiento pidiendo un aventón. Él siguió de largo pensando que eso era una aparición, porque es normal ver eso en la carretera Brasil. Pasaron unos 3 kilómetros y volvió a ver a esa mujer. Entonces miró el reloj y se asustó, porque todavía eran las 3:03 de la mañana. Eso era imposible, porque ya había pasado bastante tiempo desde que la vio por primera vez, ¿verdad? Él siguió viendo a la mujer unas 4 veces más. Entonces la radio se detuvo. Todavía eran las 3:03 de la mañana. ¿Qué está pasando? El reloj no avanza. Su loro empezó a decir: «Vamos a viajar, bicho feo», repetidamente. Parecía que alguien había subido allá atrás. Mi abuelo empezó a sentir una respiración pesada y un olor a carroña viniendo de la cabina. Él siguió sin mirar hacia atrás, entonces se quedó con esa historia en la cabeza y decidió revisar cómo estaba su carga viva, reduciendo velocidad y parando en el acotamiento. Todo estaba desierto. Bajó, sacó un cigarro y estaba a punto de encenderlo con su encendedor, cuando escuchó al ganado inquieto allá adentro. Fue a revisar y abrió la puerta lentamente. Fue cuando vio a esa mujer de blanco ahí adentro. Realmente era un espíritu o algo así. Ella estaba comiéndose al ganado vivo, hermano. Parecía un zombi hambriento y estaba acabando con los animales. Cuando él iluminó con el fuego, esa cosa desapareció rápidamente. No se quedó para ver cómo estaban los animales. Solo cerró todo, encendió el motor y se alejó del lugar. Acelera esa cosa. Y aceleró mucho, entonces la radio volvió. Al ver la hora se sintió aliviado, pues ya eran las 3:14. Cuando llegó a su destino, le avisó al patrón sobre lo que pasó, y el patrón dijo que eso era normal. Pero la carga llena de bueyes heridos se descontaría de su salario. Él aceptó y volvió a casa, decidido a renunciar. Vendió el camión y compró una tiendita, donde sigue trabajando. Eso es todo, Leo. Te sigo desde los primeros videos de historias extrañas de los suscriptores. Gracias. Y amigos míos, si todavía no están suscritos a este canal maravilloso, ya suscríbanse. Mi hermano, comenta también aquí abajo, ¿vale? Voy a estar leyendo todo, amigos. Que Dios los bendiga. Hola, me llamo Beatriz. Aquí en casa, cada vez que mi mamá fríe bolitas de lluvia, ella me cuenta una historia muy interesante que le ocurrió en su juventud. Y fue ese día cuando me asusté más. Ella me cuenta que cuando tenía 17 años, se quedó de niñera de su prima más joven llamada Jennifer. Mientras la tía de mi mamá, que era responsable de Jennifer, salió a hacer unas compras en la ciudad. Ese día por la tarde, mi mamá se sentó con Jennifer en el suelo de la sala y esparció los juguetes para que ella jugara. Mi mamá era sensitiva y pronto empezó a sentir una presencia maligna en la casa. O algo así como: «Dios mío, estoy solo en una casa aterradora con una niña». Eso se le pasó por la cabeza, pero ignoraba esos pensamientos para no aumentar el miedo que sentía. Fue entonces cuando Jennifer dejó de jugar de repente. Miró hacia la puerta del cuarto oscuro que estaba junto a la sala y empezó a llorar. Bien cañón, hermano, señalando hacia la oscuridad. Mi mamá inmediatamente se levantó, pálida y temblorosa, y le preguntó a Jennifer: «¿Qué estás viendo?». Y ella respondió: «Monstruo». Mi mamá, por impulso, la agarró y salió corriendo de la sala hacia la cocina. Y cuando ella estaba pasando de un cuarto a otro, detrás de su espalda, sintió una presencia extremadamente alta y se asustó aún más. Y corrió hacia la reja de afuera, ¿verdad, viejo? Preparándose para correr hasta la calle si era necesario. En el patio fuera de la casa estaba Kiko, el perro de la familia. Al ver a mi mamá corriendo hacia afuera, él se levantó y corrió hacia adentro.
y desde afuera mi mamá escuchó a Kiko ladrar furioso. A algo, ¿verdad? ¿Qué es eso? El perrito está molesto por algo que está ahí adentro. No es posible que no haya nada. Hasta parecía que estaba atacando a un monstruo. Fue ahí cuando mi mamá vio la cosa más extraña de su vida. Desde el patio de la casa, ella estaba mirando hacia adentro y vio al perrito Mano siendo lanzado contra la pared por algo invisible. El perro voló y chocó contra la pared. Caray viejo, el perrito vino arrastrándose hasta ella y se escondió detrás de ella. Mi mamá no vio otra solución más que rezar para que eso no viniera hacia ella. Entonces se quedó rezando y eso después de un tiempo se fue. Mi mamá le contó a su tía cuando ella regresó del mercado, pero la tía no le creyó nada, pensó que eran cosas de niños. Yo soy Jefferson y esta historia que te voy a contar pasó hace poco tiempo, como hace 2 meses. Vivo en una casa antigua pero que ya ha pasado por algunas remodelaciones. ¿Sabes cómo es? Cambiar un piso, techo que tuvo filtraciones, humedad en la pared. Hasta que una noche empezó a llover bastante. Aparentemente ningún problema se había revelado. Cuando estaba durmiendo, escuché un ruido. Parecía que algo se estaba agrietando. Lo ignoré e intenté dormir. En el sueño puede ser algo de mi cabeza y estoy escuchando cosas. Cuando entramos en el sueño, nuestra mente sigue en actividad. Quizás solo fue imaginación. Entonces al día siguiente me desperté con la alarma del celular. Era hora de ir a la escuela. Poco a poco fui recordando lo que había soñado esa noche. En ese sueño yo estaba acostado usando el celular. Un agujero se abría bajo la cama y una mano roja jalaba todo hacia abajo. Yo caía en un abismo profundo y era agonizante. Todo el día pensé en ese sueño. En realidad era una pesadilla, ¿verdad? Al final de la tarde, cuando estaba llegando a casa, todavía no había nadie. Mis papás todavía no habían llegado del trabajo como de costumbre, ¿verdad? Entonces entré y para mi sorpresa vi una grieta en el suelo de la sala y me asusté. Parecía que había pasado algo con el suelo. Fui a mi cuarto y, de manera extraña, vi que en el lugar donde estaba mi cama había un agujero enorme. Me acerqué y vi la cama allá abajo, toda rota. Ese sueño que tuve parece que fue una advertencia de lo que iba a pasar. Imagínate si yo estuviera ahí durmiendo y eso pasara. Mis papás llegaron horas después y se quedaron impactados con todo eso. Nos mudamos de esa casa y después me dijeron que había un piso abajo, una especie de sótano abandonado, y que por ser muy viejo, la estructura terminó derrumbándose. Justo donde estaba mi cama. ¿Estás loco? Hola Leo, soy María Clara y esa historia me la contó mi mamá. Mi abuela solía ir al cementerio todos los fines de semana y recogía las flores de los difuntos al final del día. Así tendría su casa con muchas flores, bien colorida y perfumada también. Mi mamá era una niña y no se sentía cómoda haciendo eso, pero mi abuela la obligaba a acompañarla. Ya sabes cómo es, ¿no? Papá y mamá cuando dicen algo es medio... Un día, mientras mi abuela estaba en un lado del cementerio, recogiendo el luto, no mano, juntando todas las flores que encontraba. Mi mamá llegó a una tumba y dijo: Quien quiera que esté ahí, por favor, no dejes que mi mamá agarre esas flores. Porque eso está mal y mi casa está muy triste por eso. Aunque existan esos colores, nuestra vida es gris. Entonces, ellas se estaban yendo con un montón de flores en la mano, y extrañamente empezó a llover de repente. Estaba lloviendo mucho, un aguacero muy raro, y las dos se cayeron mientras pasaban por la puerta del cementerio. Todo pasó muy rápido, según mi mamá. Al despertar, la lluvia había cesado y notaron que las flores desaparecieron misteriosamente de las manos de mi abuela y de ella. Cuando llegaron a casa, todas las flores que había puesto ahí antes ya no estaban. Parecía que alguien había entrado y se las había llevado todas. Mi mamá, después de eso, se quedó pensando si lo que dijo allá en el cementerio pudo haber causado el desmayo colectivo de ellas. Y todo eso, ¿verdad? No sé si eso es verdad, Leo, pero si mi mamá lo dijo, yo le creo. Y gracias, Leo.
Historias extrañas de los suscriptores. Hola Leo, ¿cómo estás? Soy Melina, tengo 12 años, pero esto pasó cuando tenía 8 o 9. Bueno, yo era una chica normal, amaba a Barbie, tenía varias muñecas de esas en mi cuarto. Mi hermana Melissa, que tenía unos 9 años, también los disfrutaba y coleccionaba conmigo. Había una en específico que era la Barbie rockera. Así es, emitía sonidos cuando la activabas, venía con guitarra y otros accesorios. Ella era una estrella de rock. Y es sobre ella de quien tratará esta historia tenebrosa. Yo estaba con mi hermana Melissa una tarde jugando con varias Barbies en nuestro cuarto, mientras nuestra abuela estaba preparando algo de comer en la cocina en la planta baja. Hasta que mi hermana dijo que iba al baño y me pidió que esperara para que pudiéramos seguir jugando. Ella se fue, ¿verdad? Y después de unos segundos miré a las Barbies y me di cuenta de que algo andaba mal. La Barbie rockera había desaparecido. ¿Será que mi hermana la tomó cuando fue al baño y yo no lo noté? Fui a la puerta del cuarto, te lo juro, Leo. La muñeca estaba sentada afuera en el pasillo sin que hubiera nadie ahí. Me puse a temblar de miedo y llamé a Melissa, y ella dijo que no hizo nada. No fue ella quien la agarró y la dejó ahí, ¿verdad? ¿Cómo es que una muñeca se mueve unos 4 metros de distancia sin que nadie haga nada? Rápidamente bajamos las escaleras y le contamos todo a nuestra abuela, pero ella no nos creyó. Dijo que era cosa de nuestra imaginación. Quizá la pusimos ahí sin darnos cuenta. Intentamos volver al juego, pero teníamos tanto miedo que dejamos a la Barbie rockera separada de las demás. Se quedó dentro de un baúl en una esquina del cuarto. Por si acaso, ¿verdad? Durante la noche, mientras dormíamos, recuerdo que nos despertamos con una música sonando. Le dije a mi hermana que era la Barbie rockera la que estaba haciendo eso, y cuando encendimos las luces del cuarto, ella estaba junto a las otras dando su show. Esa muñeca debía estar siendo controlada por algo para que todo eso pasara. No presionamos ningún botón para que emitiera ese sonido y justamente de madrugada, en el silencio de la noche, eso pasa. Después de eso molestamos tanto a nuestra mamá que logramos donarla a otros niños. No podíamos tirarla ni destruirla porque a mamá no le gustaría, así que solo la donamos. Hola Leo, ¿todo bien? Me llamo María y tengo 12 años. Hoy te voy a contar mi historia que pasó hace un tiempo. Era miércoles y yo dormía. Luego mi mamá vino a llamarme para ir a la escuela. Todo bien hasta ahí. Después de todas las clases, llegó la hora de irme y esperé a que mi mamá llegara por mí. Cuando llegué a casa, guardé la mochila en el closet y me cambié de ropa. Después de comer, mi mamá se fue a trabajar y mi hermano se fue a la escuela. O sea, me quedé solo en casa y decidí bañarme temprano para terminar las obligaciones y relajarme. Salí de bañarme y me puse mi ropa. Cuando abrí la puerta de mi cuarto, escuché un ruido como si alguien estuviera sacudiendo llaves. Ese sonido venía de la puerta trasera. Me dio un poco de miedo y decidí hablar. Si hay alguien ahí, sacude las llaves, y escuché el sonido de las llaves sacudiéndose de nuevo. Repetí la misma frase. Si hay alguien ahí, sacude las llaves de nuevo. Y otra vez escuché el sonido. Bueno, es un hecho que hay alguien respondiéndome con unas llaves en la mano, entrando por la parte de atrás. Pero, ¿quién será? La sensación que sentí fue como si hubiera un peligro rondando en el aire. Si fuera algún miembro de esta familia, habría entrado por la puerta principal. O habría respondido en cuanto hice la pregunta. Mirando por la mirilla, no había nadie afuera. Me dio mucho miedo y decidí dejar mi toalla extendida en el baño mismo, para no salir de la casa, ¿verdad? Cerré las cortinas y esperé a mi papá. ¿Verdad que faltaban como 20 minutos para que él llegara a casa? Le conté lo que había pasado y le pareció sospechoso. Echó un vistazo a la parte de atrás de la casa y no vio nada anormal. Él me dio un perro para hacerme compañía y también para proteger la casa de cualquier cosa. Después de ese día, nunca volví a escuchar ese ruido y hasta hoy me sigo preguntando qué fue lo que pasó esa tarde. Soy Joselina y hasta hace poco tiempo dormir sola era un verdadero desafío para mí.
Todas las noches, mientras intentaba dormir, escuchaba ruidos extraños que venían de mi armario. Eso me atormentaba. Estaba seguro de que había alguna criatura viviendo ahí, lista para atacarme mientras dormía. Cansados de verme asustado, mis padres decidieron darme un ratoncito como mascota para hacerme compañía. Ellos creían que así ya no estaría solo y podría dormir tranquilamente. La primera noche, con el ratoncito en la jaula al lado de mi cama, escuché el suave sonido de él corriendo en la ruedita y eso me calmó. Por primera vez en mucho tiempo me dormí sin miedo, pero a la mañana siguiente, al despertar, mi ratoncito ya no estaba en la jaula. Simplemente había desaparecido. Mis padres y yo buscamos por toda la casa, pero no encontramos ninguna señal de él. La jaula estaba cerrada, sin señales de que hubiera sido abierta. Sentí una sensación extraña en el pecho, como si algo malo le hubiera pasado. Una noche, mientras intentaba dormir, empecé a escuchar de nuevo los ruidos. El armario se abrió lentamente y eso hizo que el corazón se me subiera a la garganta. Me quedé petrificado mientras veía que algo se movía ahí dentro. ¿Sería el ratón? Por un instante fui feliz. Si él se escondió ahí dentro todo este tiempo, me acerqué despacio y algo cayó al suelo. Cuando miré más de cerca me di cuenta de que era el esqueleto de mi ratoncito. Hasta hoy no sé qué le pasó, me sigo preguntando si algo lo atacó. No hay manera de que un animal termine solo en esqueleto de un día para otro, ¿verdad? Aunque hubiera estado semanas atrapado ahí, yo notaría el olor a podredumbre saliendo de mi armario. El misterio sigue, pero hay algo seguro. Desde entonces duermo con la luz encendida y el armario siempre cerrado con llave. Jamás quiero ver algo tan aterrador como esa noche. Mis papás dijeron que esos restos no eran de mi ratoncito, sino de alguno que entró ahí hace años y murió ahí. Pero eso no explica que el armario se abriera solo y cayera justo frente a mí. Esa cosa